cuando se refería a mí. Vamos, Violeta, síguelo. 1, 2, 3. Imagiro, somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. Sí, ¿cómo están? ¿De qué hablaremos hoy, Carmencita? De un tema muy interesante que ha planteado mi queridísima Albici, que tiene que ver con la docencia de la danza. Sí, ¿desde dónde nos vemos como profes de danza? Sí. ¿Por qué llegaron a ser profes de danza? ¿Lo querían? ¿Lo deseaban? ¿O la vida los lanzó a ese mar de oportunidades? ¿Desde dónde asumen el hecho docente, el hecho pedagógico, el compartir con otros los conocimientos que tienen de la danza? Porque sentimos que en este camino de la danza ha habido como muchos vacíos en eso, y creo que en los años más recientes ha habido como más interés, más experiencias en lo que tiene que ver con eso de pensar cómo transmitir ese conocimiento de la danza, cómo acompañar a otras personas en ese proceso de hacerse bailarines, de comprender la danza, de estudiarla, de vivirla, disfrutarla. Es como que otras cosas tienes que saber para poder enseñar danza, no solo bailar bonito y ya, es suficiente. Entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo caímos nosotras a dar clases de danza? Bueno, en mi caso yo había pasado por varias experiencias como estudiante de danza, que es como el primer contacto que tú tienes, ¿no? ¿Cómo te enseñan a ti la danza? ¿Cómo se ubica el docente? Las cosas, los sonidos que hace, las frases que dice, cómo cuenta, sí, cómo muestra el ejercicio, cómo organiza el espacio, ¿no? Eso es todo un arte, eso es toda una creación. Y que se te quedan como grabadas en la memoria, sí, esas características típicas de este profesor decía tal cosa, este contaba no sé qué. Exacto, en mi caso, por ejemplo, mi profesor Adolfo Hostos de Piso Rojo, me da risa porque él siempre decía, en la danza a mí me decían Violeta, yo no era Carmen Violeta. Sino solo Violeta. Solo Violeta, entonces él decía, cuando se refería a mí, vamos Violeta, síguelo, 1, 2, 3. Entonces eso a mí se me quedó mucho. Vamos Violeta, síguelo. Entonces eso, imagínate, eso fue muy importante para yo comprender cómo es eso de hablar, ir dando indicaciones más mientras vas llevando la cuenta, mientras vas llevando el ritmo, que es algo dificilísimo. Súper difícil, porque tú no, como docente, tú no vas a estar 1, 2, 3, 4, tú en medio de eso tienes que ir diciendo cosas. Y ahora giramos, activa el abdomen y siente el peso de tus pies y vamos y arriba. Entonces, y volver a caer en la cuenta que en la cuenta que es decir, en el tempo, no solo el tiempo, sino que no es que tú vas a llevar 1, 2, 8, no. Y otra vez regresa. No se puede. Tiene que pasar por 3, 4, 5, 6, 7 para llegar al 8. Difícil. Y eso es como una cosa, un pulso que uno tiene por dentro. Y mi queridísimo Adolfo Hostos, Fito, mi profe, me enseñó con vamos Violeta, síguelo. De verdad, fue muy didáctico, sin decirme, eso es lo que se tiene que hacer, sino haciéndolo. Quedó ahí registrado en tu interior. Exacto, bueno, eso no era lo que yo quería decir. No fue la pregunta que me hiciste, pues, pero es que fue súper importante, sí, porque estaba muy presente en mí cuando yo empecé a dar clases. Y que eso que acabas de decir, que lo primero que uno tiene como profe de danza es revisar cómo fueron los profes de uno, claro, y copiar lo que ellos hacían. Exacto. Si eran un amor y súper lindos, tú también vas a tratar de hacer eso porque dices, bueno, así funciona. Si eran súper groseros y odiosos, tú dices, bueno, tengo que ser así, porque así es un profe de danza. Claro, o ni siquiera de repente es alguna decisión consciente, sino que está ahí. Está como los patrones familiares, pues, como fue tu mamá, como fue tu papá, como fue tu abuelita, sí, que uno exacto, cuando lo está criando, pues no sabes de dónde salió, pero salió. Pero es que esa es tu realidad. Claro. Lo que tú crees que es ser un profe de danza. Y después de esa revisión, si tú sientes que hubo cosas que no debieron ser, entonces toca deconstruirse, ¿no? Toca decir, ya va, desestructurar eso y decir, me debería ir por este camino. Pero bueno, en todo caso, entonces estaba en el chichón siempre tan importante en mi vida,
se necesitaba una profesora de danza que diera clases a los actores y actrices, al elenco, pues el equipo que estábamos allí trabajando. Entonces fui yo quien empezó a darle clases al elenco y después di clase a niños y así. Después de allí más nunca dejé de dar clases de danza. Continuaste por ese camino. Sí, continué y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, aunque siempre nosotros tenemos aquí la cosa de que nos gusta más bailar. En mi caso yo no soy la que está bailando ahorita, pero me gusta más dirigir, crear, coreografiar. Pero por el camino de la danza, de la docencia de la danza, además, te da muchas oportunidades de comprender muchas cosas, de profundizar mucho en lo que es el movimiento, en lo que es la expresividad, en lo que es la presencia escénica, en lo que es conectar con el alma, ¿no? Claro. Lo que estábamos hablando un poco de la voz hace rato, que cuando tú has aprendido a callar cosas, entonces después no tienes problemas para sacar la voz. Y no es que a algunas personas les pasa, es que a todos nos pasa, pero es lo mismo con el cuerpo. Cuando tú has aprendido que tienes que quedar tranquilo, que quédate quieto, no te muevas, no saltes, no brinques, no, entonces te vas a caer. Eso también va pasando en tu cuerpo, y eso yo lo sentí mucho cuando yo era estudiante de danza. Claro. Esos miedos que yo tenía, cómo me salían allí. Se ven reflejados. En mi caso, cuando me acerqué a la docencia de danza, era primero, desde que estaba como en las diferentes academias, ya yo veía que mis compañeritas muy pequeñas, 16, 15, estaban como empezando a dar clases y estas cosas, y yo decía, es que yo no estoy preparada para dar clases. O sea, ¿cómo voy a dar clases si no sé? ¿Con qué herramientas doy clase? Me parecía que era algo muy difícil dar clase, porque sentía que tenías el cuerpo de alguien más ahí, que lo podías dañar. Sí. Literalmente hacer que se arruinara su vida si no sabías cómo guiarlo en X cosas y no comprendía como que tenía el cuerpo como para hacer más de ahí. Después, cuando entré ya en el ballet, se complicó más mi situación con la docencia, porque llegó un punto, ya cuando estábamos avanzadas, que me empezaron a llamar para dar clases. Pero entonces la manera que tenía la directora en ese momento y los profes de decirme como que estaba para dar clases no era porque me veían cualidades de dar clases, sino castigo porque tienes sobrepeso. Como pesas tanto, entonces te saco de tu clase, de tus ensayos, para que me des clases a estas chipilinas. Entonces era horrible porque era un castigo, tú no lo veías como algo bonito, sino era soy tan fracasada, tan asqueroso todo lo que pasa en mi vida que tengo que dar clase, o sea, no sirvo para más nada sino para dar clase, ¿qué voy a hacer? Y cuando dabas la clase, pues eso se lo demostrabas a las nenes, a las otras chicas, y llevabas tus propios juicios, porque además estás muy pequeña, tendríamos 17 años cuando mucho. Tú sintiéndote mal, le dices a los otros niños también, no, estás gorda, no tienes el pie bien, no sé qué, porque es que tú no te estás sintiendo bien tú, y estás en esa etapa loca de la adolescencia que no controlas muchas cosas de las que te están pasando. Y veía que los compañeros que nos habían tocado, que nos dieran clases a nosotras, como en esa misma preparación para ser docentes, también estaban amargados, o sea, era súper incómodo cuando nos tocaba las clases con ellos porque estaban bravos, no se sentían felices con lo que estaba pasando. ¿Qué sí tenían de bueno? Que sí, como en toda esta parte de la metodología, nos hacían planear los ejercicios, que si tenían 36 cuentas, 24 cuentas, no sé cuántas, que tenías que buscar la música que cuadrara con eso, qué ejercicio, o sea, sí había una metodología, un programa por el cual tú te podías guiar, pero como no nos los hacían ver como que teníamos la cualidad para dar clases, sino el castigo, y por eso das clases, era un proceso muy incómodo, aunque aprendí muchas cosas de ahí, que después cuando llegó un arte que te hacían como trayecto inicial, uno de los profes como que nos pidió hacer algo así, una cosa así, y yo estaba muy clara en que era eso porque ya nos los habían dado en la escuela, pero no era algo agradable, no era algo que decía, sí, voy a dar eso. ¿No lo veías como algo bonito, como una posibilidad de hacer un trabajo lindo? No, y dentro también del mismo como ambiente del compañero, era un poco como, bueno, esta profesora es así odiosa porque está frustrada porque no es bailarina, o sea, no eres nada, no bailas y por eso das clases.
Y las que sí bailaban y sí daban clase era como, wow, tú sí puedes decirme todo lo que tú quieras porque eres fabulosísima, bella y estupenda, ok, yo quiero ser como tú, por favor. Cuando ser buen bailarín no es sinónimo de No, ser de buen que profesor. eres buen docente, para nada, no. Puede que sí, puede que no. Pero es que fíjate, en la danza pasa eso mucho, ¿no? De que como que lo único que se persigue en las escuelas de danza es formar al bailarín y a la bailarina, ya. Y hay muchísimas otras cosas más. Hay muchísimas otras cosas más y no significa que tienes que ser un frustrado para encargarte de diseño de vestuario, diseño de iluminación, ser ensayista, repertorista, miles de cosas, coreógrafo, maestro de danza, docente de danza, es decir, hay muchas cosas, hay mucho que formar, porque un ballet, una compañía de danza, así sea danza contemporánea de cualquier otra, no solo está hecha, formada por bailarines, no. Y porque eres bailarín ya no tienes el don supremo de manejar todas las otras áreas. No, exacto. Y como ese menospreciar lo otro, ¿no? Exacto, porque entonces también eso llegaba a un punto cuando yo entré en un arte que era como si eres súper bailarín vas a quedar como intérprete de danza clásica. Si eres medio intérprete de danza contemporánea. Si no sirves para nada, haces tradicional. Y si eres la porquería, gestión y producción. Y los docentes, bueno, estaban por ahí así como tampoco sirven para nada. Como no sirven para ninguno, bueno, ok. Entonces es algo muy chimbo, porque no... ¿Cómo tú eres bailarín si no tuviste profesor? Claro. ¿De dónde nació ese bailarín? Exacto. Alguien tuvo que enseñarle de dónde está esa importancia de ese ser que va a estar contigo muchas veces más tiempo que tu mamá, que tu papá, que tus familiares, y va a guiarte en un proceso de tu vida súper complicado y súper largo, porque puedes estar con él desde muy chiquitico, como nosotros atendemos en la escuela, bebecitos de 1 añito, a adolescentes que están en etapas críticas y hay que saber cómo llevarlo, claro. O a un adulto que en su vida jamás había tenido la oportunidad de bailar y después quiso bailar. ¿Cómo los llevas? ¿Qué herramientas tienes para llevarlos y contenerlos? Porque también es como eso de que son personas, no son cosas. Exacto. No es una tienda. No es un cuerpo sin alma. No es un cuerpo nada más que va a ejecutar ciertos movimientos que están codificados dentro del lenguaje, sino es un ser, es un... Tú como docente no tienes que saber únicamente tampoco los pasos y tal cosa y los nombres y de dónde provino este baile, sino también ser persona, ¿no? Cómo tenerlos ahí, ver cuáles son las dificultades de tus alumnos y cómo los puedes ayudar o cómo puedes tratar de hacer algo. Claro. Y está también el tema de la didáctica, como tú vas llevando progresivamente a los estudiantes de no hacer nada o muy poco a adueñarse de un lenguaje, ¿no? De una forma de moverse, de expresarse en el escenario. Y eso es todo un tema enorme. A mí me pasó distinto que a ti porque, bueno, en el Chichón, ay, ¿quieres dar clase de danza? Ay, sí, dale. Entonces fue chéverísimo porque fue como un laboratorio para mí, pues. Y como yo entender cómo me daban clases a mí, cómo me habían dado clases, cómo había aprendido y cómo ponerlo en práctica. Cómo organizar las clases, cómo planificarlas, cómo irlos llevando, ¿no? Fue todo un aprendizaje. ¡Qué bonito ese tema! ¡Qué bueno! Ahora sí pueden escribirnos por allá abajo en comentarios. Sí. ¿Ustedes por qué son profes de danza? ¿Desde dónde nació esa iniciativa de ser profes? Y si son profes ya, ¿han buscado otras herramientas para dar sus clases? ¿Han aprendido de metodologías, de las etapas del desarrollo, otras carreras circundantes que les funcionaron para mejorar su desempeño como profe de danza? ¿Qué han hecho? Exacto. Y aman dar clases de danza, es algo importante para ustedes, lo viven como un proceso creativo, nutritivo, sanador para ustedes. Comenten, pero además suscríbanse. La coreografía. Había una que era así. Sí, otra así, algo así de los dedos. Era algo que le íbamos a poner al final. Suscríbanse, nos ayuda mucho y es gratis para ustedes. Y compártanlo. Compartan, sí. Nos vemos. Besos, nos vemos en el próximo video.